Tenemos a una compañera conocida, una invitada conocida, mejor dicho, que ha pasado por otro formato de La Mecha. Seguramente esté contenta como han evolucionado, porque como había estado en anteriores veces no era tan lindo, no era tan cómodo, no era tan cálido. Tenemos el placer de invitar en esta ocasión, en la jornada de hoy, luego de unos resultados no tan auspiciosos para quien le habla, a la compañera Florencia Alonso, politóloga uruguaya. ¿Cómo anda, Flor? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Buenas noches, para Flor. todas. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Sí, ya conozco esta casa, pero nunca había venido al nuevo formato y la verdad que está precioso, lo felicito. Sí, muchas gracias. Y además se ha renovado las conducciones. ¿Es verdad? Sigo siendo la cara la visible, repetida. digamos, sí. Digamos que estoy atado al balcón como Cristina y tengo a las figuras jóvenes. Ojalá que acá. no termines igual, pero... Gracias por lo de joven. Sí. Voy camino a eso. Bueno. Durísimo. Bueno. Hemos tenido mejoras en lo que es el estilo de La Mecha, la producción, el packaging, digamos, entre comillas. Pero lo que no ha tenido mejoras, según lo que se dio en la jornada de ayer, ha sido los resultados para el espectro peronista. Uh-huh. Sí. ¿Qué nos podés decir de la jornada electoral de ayer? Y para empezar, capaz que estaría bueno explicar qué se votó ayer, porque Argentina tiene muchas instancias de votación. Sí, es verdad. Mira, hace unos días cuando arreglábamos esta intervención en La Mecha, me acuerdo que lo primero que pensé fue, bueno, seguramente lo que tenga que hacer el lunes en el comentario sea como tratar de dilucidar qué fue lo que pasó, porque en estas elecciones de mitad de término, no sé si ustedes se acuerdan, pero muchas veces lo que pasa es que no hay como claridad respecto a ganadores y perdedores, ¿no? Es como que todo el mundo dice que ganó. Han habido elecciones de mitad de término en las que hay muchos autodeclarados victoriosos que señalan que no sé quién perdió, que se terminó. Bueno, esta vez no pasó eso. Esta vez la tengo más fácil, la intervención y el análisis, porque la verdad es que hubo una contundencia muy importante en los resultados. Creo que es un apoyo, un espaldarazo muy importante al gobierno de Milei, que nos sorprendió. O sea, en realidad, si bien era de esperar una victoria de La Libertad Avanza en lo nacional, si uno miraba como los porcentajes nacionales, se podía imaginar también a alguien que hubiese un recorte de repente de la ventaja del peronismo sobre los libertarios en la provincia de Buenos Aires. Era razonable, porque bueno, lo que había pasado el día 7 de septiembre era como un cimbronazo. Un cimbronazo, y que obviamente iba a despertar una reacción también, ¿no? Y una movilización del voto antiperonista. Pero la verdad es que lo que pasó ayer sorprendió a todo el mundo. Sí. Y con respecto a la pregunta, que creo que está bueno esto que traías, Rodríguez, bueno, ¿qué fue lo que se votó? Porque en realidad es un diseño institucional bien distinto al que tenemos nosotros, ¿no? Ellos tienen como un modelo más como el de Estados Unidos, de elecciones de mitad de periodo, donde se renueva parcialmente el poder legislativo. ¿Esto qué significa? Ellos ayer lo que votaron fue la renovación del 50% de las bancas de la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senadores. Porque, bueno, en realidad el periodo por el que los senadores integran la Cámara es de 6 años, entonces se renueva 1/3 cada 2 años, y en el caso de la Cámara de Diputados es por 4 años el periodo y se renueva una vez cada 2 años. Entonces, los diputados y diputadas que ponían su banca en juego, en realidad, en el día de ayer, eran aquellos diputados que fueron electos en 2021, en la elección de mitad de término del gobierno de Alberto Fernández. Claro. Que había sido una mala elección para el PJ también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, solamente ponía en juego 45 bancas de lo que es toda su bancada. Los libertarios no tenían cómo perder, porque en realidad en esa elección de 2021 tenían muy pocos. 1/3 de lo que terminan sacando ahora, digamos. Sí. Claro, había muy pocos. Fue cuando entró Milei y Villarruel, ¿se acuerdan? En la Cámara. Entonces, había como muy pocos diputados de La Libertad Avanza que ponían su banca en juego. Pero bueno, la verdad es que fue una victoria muy contundente que los deja muy bien plantados en el legislativo. Hay como muchas lecturas y nada dilucidado, porque estamos a menos de 24 horas de cuando se dieron los resultados o cuando iba avanzando el escrutinio, digamos. ¿Puede haber tenido que ver los resultados y la inestabilidad que eso condujo a nivel económico de la votación de septiembre, este voto más conservador, digamos, hacia el gobierno? Bueno, en realidad yo creo que lo que pasó ayer seguramente sea multifactorial, ¿no? Sí, claro. O sea, es muy difícil encontrar
una única explicación. Capaz que sí, seguramente una de las explicaciones tenga capaz más peso en lo que es el análisis, pero bueno, me parece que una de las grandes conclusiones que se puede sacar de lo que pasó ayer es que claramente el problema está en la oposición, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La teoría del voto económico, que es una teoría a la que muchos politólogos adherimos, muchas veces yo misma también, o sea, es una teoría que en general me parece que explica bastante el comportamiento electoral de las personas, que es bueno aquello de como en realidad cuando la economía tiene dinamismo, hay un nivel de ingreso importante en las personas, la economía se mueve, hay puestos de trabajo, salarios acordes, condiciones. Eso en general hace que los oficialismos tengan mejores perspectivas, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Bueno, la realidad es que la economía está estancada. Obviamente hubo un descenso de la inflación, pero a costa de la paralización de la economía. Hay unos niveles de pobreza, de informalidad laboral, digo, hay como muchas variables económicas que están mal, pero así todo un apoyo muy importante al gobierno nacional. Entonces, creo que el voto económico, capaz que lo primero que se concluye es que no ayuda a explicar lo que pasó ayer, ¿no? Que evidentemente hay otras cosas. Igualmente, y vinculado a la economía, sí es también honesto mencionar que los argentinos y las argentinas vienen padeciendo una situación económica muy difícil desde hace muchos años, ¿no? O sea, el gobierno de Alberto Fernández se fue con una actuación económica realmente muy mala, con niveles de pobreza altísimos en toda la Argentina, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. La inflación estaba en 3 dígitos, o sea, había como una situación que realmente fue como medio traumática, ¿no? O sea, de más de 10 años, ¿no? De inestabilidad económica, casi arrancando en el final del segundo mandato de Cristina y profundizado con Macri. Sí. Y con Alberto, también, más, ¿no? Sí. Esta inflación como casi galopante que se llegó. Y bueno, me parece que capaz uno de los que yo escuchaba algunos analistas económicos, ¿no? que buscan como buscarle una vuelta a esto de si bien la economía está mal, está planchada, no hay movimiento económico, ¿qué pasa? La realidad es que en ese contexto hay una cierta estabilidad, ¿no? Y eso parece en realidad medio raro de lejos decir, bueno, hay una estabilidad, pero en la nada, porque hay una estabilidad en una economía que no se mueve, que no genera puestos de trabajo, que no tiene buenos salarios, que no tiene formalidad. Claro, pero la inestabilidad parece ser como uno de los principales temores de los argentinos. Entonces, esa reducción de la inflación, aunque haya sido a costa de realmente el dinamismo económico y de todo lo que ya sabemos, seguramente también para muchas personas, incluso sectores populares, se ha visto como un valor todavía. Entonces, bueno, realmente me parece que es multicausal. Después, del lado del peronismo, evidentemente hay un problema serio porque hoy no se constituye como una alternativa real y creíble para la gran mayoría de las personas, ¿no? Creo que la feroz interna que se viene solamente confirma esto, ¿no? No hay una figura de consenso, digamos. No hay una figura, no hay un programa tampoco. No está muy claro cuál es la alternativa. En realidad, si uno mira lo que era la propuesta de la campaña de Fuerza Patria, era más que nada ponerle un freno a Milei. Pero bueno, no había como una alternativa, decir, bueno, no, ponerle un freno a Milei, pero ¿para qué? ¿De para qué forma? Esto, Claro. ¿no? Queremos llegar acá, queremos ir hacia acá. Entonces, me parece que son muchas cosas que pasan factura. Sin duda, la figura de Cristina Fernández de Kirchner, enfrentada al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es hoy capaz como el cuadro de renovación más importante que tiene el PJ, también es algo que está saliendo muy caro y que no está claro cómo se va a saldar, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sí, creo que uno de los problemas generales que tiene la izquierda, o sea, generalmente, es que no hay una propuesta a cambios estructurales. Siempre los cambios se dan en términos momentáneos. No sé si se entiende hacia dónde estoy yendo. Y me parece que es lo que está pasando también en Argentina. Y a mí me sorprende mucho también la cantidad de jóvenes dispuestos a apoyar lo que propone La Libertad Avanza. Realmente me sorprende. E incluso me sorprende verlo también en jóvenes uruguayos, ese fanatismo por Milei. Sí. Bueno, y ya
Creo que ya está declarado el Partido de la Libertad Avanza acá. Sí, Yo hay los un vi par de adeptos. No sé sí. si ya está en la corte, pero están ya repartiendo folletos en 18 de julio, los Mira. fines de semana. Yo el domingo pasado, este domingo no el anterior, fui a la Tristán y estaban con sus banderas, tuvieron 25 minutos, pero estaban con sus banderas y entregando folletos. La realidad de Argentina y Uruguay son bastante dispares, distintas, y es como medio difícil traspolarlo a donde estamos situados. Pero lo cierto es lo que un poco dice de Jimé, esto de hay cierta corriente juvenil, por así decirlo, que está en avanzada de cara a lo que es la libertad de avanza y sobre todo los hombres. Sí. Yo creo que estamos en una era a nivel mundial que es realmente muy curiosa, por decirlo de alguna manera, en muchos aspectos, que claramente hay un auge de las extremas derechas, o sea, y creo que Sudamérica no escapa a esto, ¿no? O sea, nuestro continente no escapa a esta realidad, pero en realidad, si mirás lo que es el gobierno de los Estados Unidos, con Donald Trump, un tipo como él al frente de la principal potencia económica y militar mundial, claro. También es idolatrado. Explica mucho, ¿no? Lo mismo, bueno, Sí. en Brasil ahora está Lula, pero hasta hace nada estuvo Bolsonaro. Estamos a las puertas de que, vamos a ver qué pasa, pero que es muy probable una victoria de la extrema derecha en Chile. O sea, hay un efecto que... y si me voy a Europa también, ¿no? Las extremas derechas vienen ganando fuerza desde hace muchos años. En algunos lugares integran gobiernos, en otros... todavía no, porque existe como esto de, bueno, cierto cordón sanitario a la extrema derecha, pero hay lugares en donde realmente ya son un actor más con incidencia. Entonces, me parece que Latinoamérica no es ajeno a esto. Y sí, si bien no tengo como datos respecto a lo que está pasando en Uruguay, sí que hay algunos estudios a nivel internacional que muestran que seguramente sea así como vos decís, ¿no? Respecto a lo generacional, pero también a la variable de sexo, que hasta hace unos años en realidad no explicaba mucho el voto. Yo trabajé algunos años en opinión pública y en realidad siempre como que la variable de segmentación que más explicaba era la edad, ¿no? La edad y si se quiere la región, por ejemplo... Era como lo que más explicaba el comportamiento. El sexo, la verdad es que no tenía como nada muy interesante, pero bueno, desde hace unos años, aparentemente a nivel mundial eso empezó a cambiar, y estamos en una era que me parece que ahora le toca atravesar también a nuestro continente. Bueno, sí, hay... Es como bastante notorio eso que traes. Hay algunos comentarios en el chat que es, bueno, mencionando esto que decía Flor, que la culpa la tiene el peronismo en este sentido, ¿no? De bueno, no hay una contrapropuesta, sino más bien un ataque. Y por otro lado, hay una pregunta concreta que es, con este panorama legislativo, ¿qué se prevé que va a pasar en cuanto a leyes? Bueno, la agenda del gobierno parece clara, ¿no? Ayer Milei ya la traía de vuelta. Reforma tributaria y reforma laboral son las dos grandes reformas legislativas que el gobierno tiene en carpeta. Va a necesitar acuerdos, porque en realidad, si bien tiene una bancada legislativa muy importante, todavía no le da para impulsar este tipo de cambios en solitario. Pero, y esto es algo que me parece como interesante traer, ¿no? Después de una victoria como la de ayer, también es de esperar que es más difícil animarse a Milei, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan que el 7 de septiembre hubo una victoria muy contundente del peronismo, un gobierno nacional que salió cascoteado de todos lados, y ahí se le animaron muchos gobernadores? De hecho, él mismo convocó a una mesa de diálogo con los 24 gobernadores, no sé qué, otro día. Y fueron 3, o sea, de los cuales ya estaban con él, o sea... Y de hecho se conformó una alternativa electoral que se llamó Provincias Unidas, que buscó ser una suerte de tercera vía y que tenía gobernadores de varias provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Corrientes y otras, que eran gobernadores que no querían, o sea, que estaban como en una posición crítica con Milei. Incluso algunos de ellos, habiendo dado como una suerte de carta de crédito al comienzo, después se posicionaron en un lugar como más crítico, también por esto de lo que fue el recorte de fondos hacia las provincias y todo lo que ya sabemos. Pero la verdad es que esos gobernadores ayer quedaron muy debilitados. El único gobernador que ganó en su provincia es Valdés, de Corrientes,
Pero después, lo que fue la performance, por ejemplo, de Schiaretti en Córdoba, que todos hubiésemos esperado que iba a ser el ganador en la provincia, no pasó. Lo mismo Santa Fe, Puyaro, el gobernador quedó en tercera posición, o sea, la Libertad Avanza hizo una elección espectacular en Santa Fe, en Córdoba. Tucumán, entonces, Mendoza, sí. Claro. Estoy viendo acá justamente los números. Totalmente. Y es increíble. Tuvo enormes victorias en las circunscripciones más importantes, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Cava, Mendoza y Santa Fe. Si vos ganás en esos 5 lugares, ganás en la enorme mayoría del padrón. Entonces, me parece que lo curioso de sobre todo estas victorias en estas provincias, con gobernadores rebeldes, que no son del peronismo, pero que se le habían animado y que se habían plantado cara, bueno, hoy esos gobernadores están mucho más debilitados y es probable que sea más sencillo, por decirlo de alguna manera, llegar a acuerdos para cambios de este tipo. ¿Cómo se explica de un mes a otro el resultado electoral en provincia de Buenos Aires en septiembre y en octubre? ¿Qué cambió? Yo creo que ahí... es muy difícil, es la pregunta más difícil. Es la pregunta del millón, ¿no? Y hay 1500 hipótesis y yo creo que algo que no está bueno es que hay como dos partes interesadas en instalar qué fue lo que pasó y en señalar culpas a la otra parte, ¿no? Entonces hay como un sesgo muy grande para analizar esto. Si vos le preguntás a un kirchnerista duro, seguramente te diga, no, esto lo que demostró es que Cristina Fernández de Kirchner tenía razón y que en realidad el desdoble que eligió Kicillof, adelantando la elección provincial, fue un error porque eso alertó a los giles y en realidad por esa victoria después se movilizaron y nos plantaron cara como nos plantaron ayer y nos derrotaron. Si vos le preguntás a la gente de Kicillof, seguramente te diga también, bueno, en realidad lo que hizo el gobernador fue como buscar blindar su gobernabilidad y tenía el dato de que los intendentes, de que los cuadros provinciales tienen una mejor imagen frente a la gente, porque es la que está en el día a día, porque es la que está más conectada, y bueno, en realidad lo que quiso es resguardar su gobierno y después soltó y dijo, bueno, que sea lo que sea en lo nacional, pero estuvo bien, porque si no hubiese sido una doble derrota, o sea, hay como partes interesadas, ¿no? Yo creo que es objetivo que los intendentes, sobre todo los del conurbano, pero digo, todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, ayer tenían menos incentivo para la movilización, ¿no? Porque no se estaban jugando nada ellos. En septiembre se jugaron sus consejos deliberantes, sus legislativos. Entonces, en ese sentido, es de esperar que la movilización hubiera sido mayor hace 50 días que ayer. Pero me parece que también pasaron otras cosas. Creo que hubo, sí, una movilización del voto antiperonista. Creo que hubo una lista realmente electoral muy poco atractiva, y esta sí es toda de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Gente como Tayana, como Itaí Hackman y Recalde en Cava, o sea, gente que está como muy asociada al núcleo duro kirchnerista, varios candidatos de la Cámpora, y la realidad es que me parece que hoy el peronismo está como en esta disyuntiva de, bueno, sin Cristina no nos alcanza, pero con Cristina sola no llegamos a ningún lado, ¿no? Es hoy una figura que despierta, me parece que es claro, más rechazos desde el punto de vista visceral, ¿no? Como afectivo, que adhesiones. Esta Cristina sí, como está en estos momentos, sí. Flor, te preguntan en el chat, son dos preguntas un poco parecidas. Preguntan, ¿eso que caracteriza a nivel global y en Argentina, cómo se ve para Uruguay? ¿Con qué figuras y acciones y cómo repercute esto en Uruguay? Bueno, yo creo que en Uruguay, a ver, hay algunos, si se quiere, límites a esa situación que son estructurales, ¿no? Por ejemplo, lo que es la estabilidad de nuestro sistema de partidos. O sea, creo que es claro que acá no va a aparecer un partido político paracaidista de extrema derecha que se coma lo que son los partidos de la centro derecha actual y que por lo tanto termine disputando un balotaje de la noche a la mañana. O sea, sería realmente un cataclismo, tendría que erosionar el sistema de partidos para que eso pase. Creo que lo que sí puede llegar a pasar, y de hecho ya se empieza a ver en algunos exponentes de la coalición republicana, es que, que dentro de figuras de los partidos establecidos en la centro derecha y la derecha uruguaya, empiece a haber más peso de aquellas voces más radicalizadas. Claro. Eso ya lo estamos viendo. O sea, me parece que seguramente este fenómeno llegue a la uruguaya, ¿no? No va a llegar con un partido... 5 años tarde. Sí, bueno, además, 5 años tarde y sobre todo muy atenuado y bajo un marco de institucionalidad que ya conocemos. O sea, van a ser... Distinto. Me parece, sí, seguramente. Incluso también capaz que
por ejemplo, en caso de un retorno de la coalición republicana, que no sabemos si se va a dar o no en el próximo periodo, me parece que es probable capaz que haya como una propuesta más radical a lo que fue el gobierno de la calle. Pero me parece que va a ser en ese marco. O sea, no me imagino una extrema derecha cayendo de la nada y erosionando el sistema. O sea, como sí está pasando en otros lugares y como pasó en la Argentina, ¿no? Claro. Sí, bueno, en esto que estábamos mencionando, en realidad nosotros creo que en América Latina en general hemos visto ciclos que son progresistas y ciclos que terminan siendo neoliberales. ¿Por qué se da esa cuestión tan giratoria? ¿Hay alguna respuesta concreta hacia eso? O... Yo creo que la historia no es lineal y no tiene un fin, ¿no? Eso es como lo primero. Me parece que todo tiene como su impulso y su freno, como aquellos que hayan estudiado, yo que sé, el vallismo en Uruguay lo saben, por ejemplo. Creo que es normal también que todas las, si se quiere, los ciclos de cambio y lo que son las propuestas como más, de cambio, más disruptivas en algún sentido, despiertan una reacción conservadora también. Y eso sucede sí con lo que es el feminismo, sucede también con propuestas económicas más orientadas a lo colectivo, lo que sea. Evidentemente hay una reacción. El tema es, bueno, eso, los ciclos no son lineales. Me parece que es con la globalización y con el mundo actual es imposible que a uno no le permee lo que es la realidad, pero bueno, también me parece que no hay como un determinismo de, bueno, esto tiene que pasar y tiene que pasar acá y acá y acá y después acá y necesariamente va. Yo creo que no, que sí hay una tendencia global y que también hubo una tendencia global, sí, hace 20 años, si se quiere, lo que se llamó el giro a la izquierda en América Latina. Pero bueno, me parece que es eso, que la historia no tiene como un fin, no es que, bueno, ahora llegamos a una etapa final y esto es, no, o sea, y me parece que esa es un poco la disputa política también, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. No, y además, bueno, esto es como una cuestión de opinión, ¿no? Este intercambio, yo creo que además el sistema capitalista y en general los gobiernos de derecha y la derecha a nivel mundial ha sabido apropiarse de las principales banderas de los gobiernos progresistas. Entonces, ha sabido agarrarlo y saber utilizarlo a su beneficio, ¿no? Sabiendo pegar donde tiene que pegar y sabiendo apropiar para meterlo incluso en su agenda. Y entonces ahí los gobiernos progresistas quedan como en un sistema semi-acabado, teniendo alternativas, o a veces quedando segmentados a líderes políticos, que es un poco lo que está pasando en Argentina, que hay un poco de ausencia de líderes políticos, más allá de Cristina Fernández de Kirchner, porque no hay ninguno que reúna un consenso. ¿Qué se puede decir del PJ en estos momentos? ¿Qué se avisora para un futuro cercano? Tenemos las elecciones a mediano o corto plazo. ¿Qué queda de cara adelante? Es que yo creo que, a ver, en realidad creo que el principal problema no es que capaz que hoy no haya como una figura de consenso, es que no hay ninguna perspectiva de poder saldar esa situación de una manera, si se quiere, democrática y, yo qué sé, realmente sincera y fraterna. O sea, hay como mucha dificultad para lograrlo. Para mí, o sea, que haya como distintas tendencias adentro de un partido político, en realidad tampoco es tan novedoso. O sea, suele suceder. El problema es que el Partido Justicialista está enredado en esta situación de Cristina sí, Cristina no, hace muchos años. La propia Cristina Kirchner creo que también es una figura que le ha costado como dar un paso al costado, soltar, ¿no? Creo que hubo algunas derrotas del día de ayer que realmente tienen su nombre y que me parece que le van a pasar factura no solo ya en lo que son los militantes más como cercanos, ¿no? Creo que también entre los simpatizantes o la gente que se siente más como en la órbita espiritual del peronismo, por llamarlo de alguna manera. Realmente es muy difícil explicar algunas cosas que pasaron ayer. Por ejemplo, son provincias chiquitas que no tienen como capaz gran impacto en lo electoral, pero que fueron una sorpresa. El peronismo no va a tener diputado ni por Misiones, ni por Neuquén, claro, exacto, ni por Salta, ni por Jujuy. O sea, son varias provincias en las que en realidad la presidenta del Partido Justicialista, que es hoy Cristina, intervino directamente a las autoridades provinciales del Partido Justicialista y ella, desde el PJ Nacional, en realidad designó los candidatos medio que a dedo. O sea, el PJ Nacional designó los candidatos, por ejemplo, del PJ salteño. Entonces, eso en realidad me parece que es algo que... Y después, bueno, el PJ salteño sacó 15%, ¿no? Entonces es algo que indudablemente le va a pasar una factura a ella también. Me parece que ahí
realmente en lo que es esta disputa, si se quiere, Kicillof-Cristina, yo la veo peor posicionada a ella para lograr salirse victoriosa. Me parece que es eso, que en realidad un poco el éxito va a pasar por lograr una síntesis que los incluya a todos, pero que me parece que hay figuras que es necesario que pasen a una segunda línea, ¿no? Que me parece que su ciclo se cerró en todo sentido, también a nivel electoral y de imagen pública, ¿no? Sí, sí, eso me parece, ¿no? Que no queda otra alternativa. Pero también hay algo que en esta disyuntiva y en esta dicotomía que presenta el peronismo argentino, también hay algo que se lava la cuestión programática. Entonces eso también cala bastante hondo. Aún así tiene como un cierto peso peronista, que es un 24-25%, que es hoy por hoy el porcentaje que tiene el peronismo. Los votos seguros que tiene, la fidelidad del peronismo. Sí, ponele que el 30 de ayer está bien, es como eso. Menos de 30 no vas a sacar nunca, pero digo, te está costando mucho desde hace varios años romper ese techo. O sea, sí, claro. Y realmente, claro, es como todo, ¿no? Siempre uno puede buscar la vuelta y tratar de quedarse como más conforme con algo. Leía hace un rato a Recalde y a Hackman, los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, que decían, no, en realidad tuvimos una muy buena elección en Cava porque sumamos un diputado, ahora vamos a tener un diputado más, mantuvimos el senador de la minoría. Digo, y sí, es verdad, o sea, capaz que hubo como un matiz ahí de, bueno, sí, creciste algún puntito en una circunscripción que te es adversa, pero claro, si mirás lo que es la foto nacional, parece como que estás más concentrado en realidad en mostrar que lo tuyo no estuvo tan mal y que no sé qué, y señalar otro, que en realmente pensar una alternativa, ¿no? Y me parece que sí, que lo programático es clave. Creo que el peronismo no terminó de saldar lo que fue el gobierno traumático, el último gobierno que fue súper traumático para la población, de Fernández, ¿no? De Alberto y Cristina. Sí. Y bueno, me parece que es durísimo pensar para cualquier fuerza política que realmente hay un porcentaje de gente tan importante que tiene como esa animosidad en contra de tu propuesta, ¿no? Porque realmente es una situación económica como la que decimos, que está planchada, que no se mueve, que hay mucha gente que está muy complicada a nivel económico. Bueno, ahí va, los niveles de corrupción, las denuncias, que Karina, que el 3%, que todo lo que ya sabemos que pasó, el presidente peleándose, no sé, con un niño autista, Donald Trump interviniendo directamente en las elecciones. No, lo de el secretario primer del Tesoro candidato a diputados de Spert, sí, también. Spert, el secretario del Tesoro que parece el ministro de Economía, o sea, es como realmente una situación así, igual, la enorme mayoría, ponele que la enorme mayoría, no, capaz que solo el 40 votó por el gobierno, ponele 40-41, está bien, pero en realidad, toda esa gente disconforme y toda esa gente que no quiere nada, tampoco fue, o no se sintió motivada a ir a votar el votar. peronismo, ¿no? Sí. Hace unos días escuchaba algunos consultores que estaban en una mesa, en un programa de streaming que estaba mirando, y ellos hablaban de algo muy interesante, que más allá de las encuestas hay como, bueno, grupos de discusión, entrevistas, como investigaciones más cualitativas que cuentan esto, ¿no? Como mucha gente que dice, no, sí, ellos le llamaban el sí peroísmo, ¿no? Que es como ese voto tipo, sí, pero, sí, voto a Milei, pero, mira, no me lo banco, pero no sé qué, pero no sé cuánto, pero no quiero que vuelva Cristina, el kirchnerismo, Sí, o sea, sí. es como, No me más parece cucas. muy ilustrativo, Votan el ¿no? odio a Cristina. Claro, pero digo, acá vos podés hacer dos cosas, decir, bueno, no, estos son unos gorilas, no sé qué, o podés hacerte cargo y decir, bueno, pero pará, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estas personas que la están pasando mal, que en realidad no tiene, capaz que, no creo que el 40% de la Argentina tenga algo contra las personas con discapacidad o contra el Hospital Garrahan, sin embargo, bueno, así todo, eligió esa propuesta por sobre lo que relaciona con el peronismo, entonces me parece muy ilustrativo lo que pasó ayer. ¿Y por qué la propuesta o la mirada hacia los cambios siempre se da entre dos polos, entre peronismo y en este caso la Libertad Avanza? ¿Por qué el argentino lo mira en esos dos polos? Mirá, yo creo que está buena esa pregunta en realidad, porque claro, es como que nos obliga a mirar la película completa y no solo estos años, ¿no? Sí, sí. Creo que el eje que explica la política argentina no es el que explica la mayoría de los países del mundo, que es izquierda-derecha, ¿no? Vos tenés como siempre un eje que es, bueno, está izquierda-derecha, liberal-conservador, de golpe en algunos lados, pero en la Argentina tenés peronismo-antiperonismo. Claro. O sea, no es un eje ideológico en esos términos, sino como en otros, y que también hay muchas cuestiones afectivas, cuestiones como de la idiosincrasia, son muchas cosas que intervienen,
si bien el peronismo es verdad que en las últimas décadas capaz que estuvo como volcado más hacia propuestas más cercanas o más afines coyunturalmente con el progresismo, la realidad es que tampoco se puede decir que es un partido político de izquierda, o sea, No, es un partido que, claro, que a lo largo de sus décadas de historia ha tenido distintos volantazos, ¿no? El propio Perón también los tuvo, o sea, Sí, claro. Menem. entonces, claro, bueno, el menemismo también fue peronista, o sea, me parece que... Y si vos mirás, hay peronistas en todas las fuerzas políticas. Hay mucha gente que dice, no, yo soy peronista y sin embargo no estoy en el PJ. Entonces, me parece que el eje sigue siendo ese y va a seguir siendo ese. O sea, yo no doy al peronismo por muerto ni cerca. Me parece que, obviamente, que una idiosincrasia como esa en cualquier país no se muere por perder una elección, ni dos ni tres. Pero tampoco se va a morir su antítesis, que es el antiperonismo, ¿no? Me diste el pie para hacerte una de las preguntas, porque de cara a estas elecciones yo tengo como 3 corrientes que te quiero consultar. Primero, si ha sido el fallecimiento, la muerte del radicalismo, si hay posibilidades de retorno del radicalismo a la Argentina, un partido político histórico. Ujú. Dentro de esa polarización era, bueno, peronismo o radicalismo. Los resultados de la izquierda en Buenos Aires, y lo otro es cómo se hace la lectura de las provincias en donde no fue la lista más votada ni la de Libertad Avanza ni tampoco la de Fuerza Patria. Son como- Bien. Capaz que empezamos por la Desglosa. UCR. No Sí, sé. de por UCR. sí, los radicalistas. Los radicales. Mira, yo creo que en realidad, sin duda, como vos decís, la Unión Cívica Radical es un partido tradicional de la Argentina. Yo digo, esto como de darlos por muerto y clavarles, viste, como en la tumba y meterles el mármol me parece como un montón. Yo creo que en política no hay cadáveres, en general, ¿no? Acá tampoco. Pero no, sí me parece que está en unos bajos históricos y que tiene una muy mala perspectiva. O sea, no sé si va a llegar a lograr en el futuro los niveles de incidencia que tuvo. O sea, la Unión Cívica Radical fue un partido de gobierno, o sea, ni más ni menos que el de la transición democrática con Raúl Alfonsín. Sí. O sea, Que ha aparecido de nuevo. me parece, claro, Ricardito apareció, el hijo. Sí. El hijo. Pero sí, me parece que obviamente están en una situación de CTI, si querés. Y sobre todo lo que le pasa a la UCR es que también se desdibujó completamente, ¿no? No hay una propuesta real de qué significa hoy la Unión Cívica Radical, qué le propone a Argentina, dónde se posiciona respecto a Milei. O sea, hay radicales en todos lados, porque Martín Lustó, capaz, bueno, es el presidente de la UCR en lo nacional, ¿no? Que estuvo en la alianza Provincias Unidas, en la ciudad de Buenos Aires. Su banca la renovó, pero no fue una buena elección. Y muchos gobernadores, la enorme mayoría de los gobernadores radicales y de las figuras radicales están en esta alianza que buscó ser una suerte de tercera vía, como Sí. la ancha avenida del centro que le llaman, que en Claro. realidad parece que es una calle barrio nomás, no es tan Diluida ancha. nomás, empedrado. Pero bueno, también tenés algunos radicales, como por ejemplo el gobernador Cornejo de Mendoza, que Sí. está casadísimo con Milei. Entonces, Que de nuevo, o sea, estuvo hace tiempo. Es un tipo que estuvo muchos años en el radicalismo. sí, y sí, que ya claro. venía siendo el gobernador de Mendoza. Y ya venía siendo el ala derecha de la Unión Cívica Radical. O sea, la UCR la verdad es que tiene como un ala muy neoliberal, muy de derecha, pero después también tiene un ala como socialdemócrata, si se quiere, como puede ser la de Lustó, que fue ministro de Economía de Cristina, ¿no? Con 27 años, creo, una cosa así. Y bueno, y todo lo que es, por ejemplo, sí, yo qué sé, la Unión Cívica Radical me cuesta imaginarla muerta 100% porque tiene como incidencia en algunos aspectos de la vida social, como por ejemplo el movimiento estudiantil, la conducción de la Federación Universitaria Argentina, que del 83 a la fecha sigue siendo radical, con franja morada, por ejemplo. Hay algunas expresiones de la sociedad en donde está vivo el radicalismo. Me parece que tiene enormes problemas y está completamente desdibujado. Resquebrajado. Y sí, ¿Y el PRO? Y el PRO, bueno, parece haber está buena la cortina, muy, Sí, claro. muy alusiva. Pero me parece que, claro, si sos radical y estás escuchando y te ponen su Sí, claro, es muy emotivo. me vas a poner a llorar, pero no, me parece que el PRO realmente pasó algo muy curioso y es que se lo terminó comiendo, por lo menos en este corto plazo, la Libertad Avanza, ¿no? Igual de vuelta, Mauricio Macri es una persona que tiene sus cartas, muchas veces no electorales, porque ha perdido muchas elecciones, no es un tipo que ha ganado tanto, pero tiene cartas en los poderes fácticos, es un tipo que, digo, me parece que es una persona de cuidado. Yo si fuese Milei igual estaría siempre
con un ojo abierto, porque esto de hacer una alianza con Mauricio Macri... Lo alcahuetea bastante, digamos. Sí, y aparentemente se lo fagocitó, ¿no? Porque creo que se queda con 15, 20 diputados el PRO, o sea, realmente una bancada muy chiquita. Y también muy mal parado Jorge Macri para renovar la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque todo indica que Patricia Bullrich quiere ser jefa de la ciudad, ¿no? Y tiene como buenas credenciales para hacerlo después de una victoria como la de ayer, con el 50%. Sí, claro. ¿Y el pelado Larreta que juega ahí? ¿Vuelve? Pelado Larreta está por fuera del PRO hoy, ¿no? Por eso, va a entonces, querer volver ahí. Sí, bueno, ahí también tenés otro de la ancha avenida del centro que también quedó muy, muy desdibujado y creo que estuvo en su casa ayer tranquilo. Pero la que está contenta parece ser que es la rusita, Miriam Bregman. Parece que está contenta. Hicieron una buena elección, me parece. A ver, la izquierda política es muy marginal en la Argentina, y también la realidad es que en los últimos años como que esta izquierda política ha sido medio que monopolizada por los sectores trotskistas. Hace algunos años atrás, en realidad, había otros partidos como el Partido Socialista y bueno, todo el socialismo argentino que tenía fuerte incidencia en algunas provincias. Gobernó 20 años la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario. O sea, hubo como me parece ahí un impulso de algunos sectores de la izquierda, incluso en Entre Ríos tenía como una buena participación electoral siempre. Bueno, todo eso se desdibujó. La izquierda que no está asociada al trotskismo en la Argentina hoy se redujo a niveles mínimos. El candidato del Partido Socialista en Ciudad de Buenos Aires creo que sacó 16.000 votos, o sea, una cosa realmente muy marginal, pero me parece que la izquierda trotskista como que ha logrado sintetizar, si se quiere, capaz esa rebeldía y eso también de liderar muchas de las movilizaciones, también por la ausencia de otros actores, ¿no? Como la CGT. O sea, estamos hablando de una economía paralizada, de problemas de precarización laboral, de una economía que se da más que nada en la informalidad, y la CGT no hizo un solo paro en más de 2 años, ¿no? O sea, entonces me parece que eso también da espacio a sectores que realmente se han puesto a encabezar capaz la lucha de algunos colectivos, no solo de trabajadores, como también la de jubilados, la del Garrahan, la de discapacidad. Entonces, me parece que eso tuvo como un premio, si se quiere, obviamente. Estamos hablando de posiciones minoritarias, pero que en lo nacional terminó como en un 9%. O sea, no me parece una mala elección. No. Vale, a ella le decían el 2%. No podían con eso. Hay una pregunta en el chat, varias en realidad. Hay una que ya se contestó, Nahuel, así que mirás el programa de vuelta hoy de noche. Después hay otra que dice, ¿qué está pasando en la interna del PJ y aliados? ¿Hay tensiones sobre cómo enfrentar a Milei? Sí, yo creo que hay tensiones de todo tipo. También sobre cómo enfrentar a Milei. Me parece que hay tensiones seguramente por cuestiones de liderazgo, en primer lugar, pero seguramente también a nivel programático haya muchas tensiones, pero me parece que es eso, como que el peronismo está teniendo dificultades para gestionar capaz algo que antes gestionaba como muy bien, ¿no? El peronismo, ustedes saben que tenía expresiones desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda a lo largo de su historia, ¿no? Siempre se dice, López Rega era peronista, pero también era peronista los montoneros, o sea, era como... Bullrich era montonera. Claro. ¿Era peronista? Sí, por supuesto. Era de la JP, claro. De hecho, ella dice que ella era de la JP y no de Montoneros. O sea, ahí tenés como una... todos sabemos, Patricia. Todos sabemos que hasta Milei sabía hasta que le decía tirabomba. Hasta seudónimo tenía Patricia, todo. Pero, no, pero la realidad es que sí, me parece que el peronismo está teniendo como serios problemas para capaz gestionar esas diferencias internas que antes gestionaba como de una manera mucho más eficiente, por más incoherente que pudiese sonar de afuera, ¿no? Porque también es algo que solamente puede funcionar ahí en Argentina. O sea, para cualquier extranjero que busca como entender y decir, bueno, pero ¿cómo puede convivir este tipo con Sí. Realmente era de locos. Pero me parece que está teniendo esas dificultades, pero también, sobre todo, yo creo que hoy, y esto capaz que es una opinión más personal, ¿no? A veces me pregunto exactamente cuáles son las diferencias de fondo políticas que puede tener Cristina Kirchner con Kicillof. O sea, ¿en dónde están las diferencias políticas más profundas? Ego. Y la realidad es que, no, por lo menos yo, me cuesta mucho verlo, ¿no? Porque Kicillof es un tipo que integró los gobiernos de Cristina Kirchner en lugares importantes, fue el interventor de YPF, fue ministro de Economía, o sea, me cuesta como imaginar una diferencia política insaldable entre ellos, ¿no? Creo que en realidad ahí hay otras cuestiones que están jugando capaz
hasta más fuerte que lo político, que lo ideológico hoy en EPJ, que es eso, quién encabeza, quién lidera, quién arma las listas, quién llena los lugares. Y hay enorme dificultad para saldarlo. Sí, y no se ve, no se ve en la mirilla de la puerta una solución a corto plazo, digamos. Pero bueno, seguramente la Argentina nos dará mucho para hablar en los próximos meses, en los próximos años. Y esperemos, no se avisora que sean para cosas buenas, pero esperemos que haya modificaciones que sean un poquito más alentadoras. La vida te sorprende, no te preocupes. Porque el pueblo argentino realmente no está en sus mejores momentos, no la está pasando bien. Y como latinoamericanista, le deseamos lo mejor para los vecinos argentinos y argentinas.